Esta es la historia de un joven llamado Marcos, quien, a pesar de sus responsabilidades y desafíos, luchó incansablemente por convertirse en la mejor versión de sí mismo y crear una mejor calidad de vida para su familia. Esta historia es una fuente de inspiración y motivación para aquellos que se enfrentan a desafíos diarios. Muestra que, a pesar de las responsabilidades y dificultades, es posible luchar por los sueños y convertirlos en realidad. La perseverancia y la resiliencia de Marcos sirven como recordatorio de que el éxito no se mide solo en logros materiales, sino en el crecimiento personal y el impacto positivo que tenemos en nuestras comunidades. La historia también resalta la importancia del apoyo familiar, y cómo el amor y la solidaridad pueden ser fuerzas poderosas en la búsqueda de nuestros sueños. Marcos nos enseña que, con determinación y esfuerzo, cualquier obstáculo puede ser superado y cualquier meta puede ser alcanzada. Comencemos por el capítulo 1, el comienzo del camino. En una pequeña ciudad rodeada de montañas y ríos cristalinos, vivía un joven llamado Marcos. Desde su niñez, Marcos había sentido una chispa dentro de él, una voz interior que susurraba constantemente sobre grandeza y propósito. Sin embargo, la vida le había mostrado un camino difícil. Su familia vivía modestamente, y tras la repentina muerte de su padre, la carga de responsabilidades cayó sobre sus hombros a una edad muy temprana. Marcos recordaba con claridad el día en que todo cambió. Tenía apenas 12 años cuando su padre, un hombre fuerte y trabajador, sufrió un accidente fatal en la fábrica donde trabajaba. Desde ese momento, la vida de Marcos dio un vuelco. Su madre, una mujer fuerte pero cansada por las largas horas de trabajo, tuvo que enfrentarse a la dura realidad de ser la única proveedora de la familia. A medida que los años pasaban, Marcos asumió más responsabilidades para ayudar a su madre. Mantuvo un empleo a tiempo parcial después de la escuela, haciendo trabajos de cualquier tipo, desde repartidor de periódicos hasta ayudante en una tienda local. Aunque el trabajo era duro, nunca se quejó. Sabía que cada pequeño aporte ayudaba a mantener a su familia a flote. Marcos también se destacó en la escuela. Era un estudiante diligente y curioso, siempre buscando aprender más allá de lo que los libros de texto ofrecían. Su pasión por el conocimiento lo llevó a leer sobre grandes inventores, empresarios y líderes, soñando con algún día poder ser como ellos. Estos sueños lo mantenían motivado, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Uno de sus recuerdos más queridos era el de su padre contándole historias antes de dormir. Marcos, nunca dejes de soñar, solía decirle su padre. El mundo pertenece a aquellos que tienen la valentía de perseguir sus sueños, sin importar cuán imposibles puedan parecer. Estas palabras se grabaron profundamente en su corazón, convirtiéndose en su mantra durante los tiempos difíciles. A los 18 años, Marcos terminó la escuela secundaria con excelentes calificaciones, pero sabía que la universidad era un lujo que no podía permitirse de inmediato. En lugar de ello, decidió buscar un trabajo de tiempo completo para apoyar aún más a su familia. Encontró empleo en una fábrica similar a la que había trabajado su padre, consciente del sacrificio, pero decidido a seguir adelante. Las jornadas eran largas y agotadoras, pero Marcos nunca perdió la esperanza. Cada noche, al regresar a casa, se dedicaba a estudiar por su cuenta. Utilizaba los pocos ahorros que tenía para comprar libros de autoayuda, finanzas y emprendimiento. Creía firmemente que la educación era la clave para salir de su situación y construir un futuro mejor. Los fines de semana, cuando no estaba trabajando, ayudaba a su madre con las tareas del hogar y pasaba tiempo con sus hermanos menores. Era un pilar de fortaleza para su familia, siempre dispuesto a ofrecer una palabra de aliento o una mano amiga. Su determinación y su espíritu inquebrantable no pasaban desapercibidos. Una noche, mientras Marcos leía un libro sobre emprendimiento, sintió una chispa de inspiración. Comenzó a escribir sus ideas y sueños en un cuaderno, creando planes y estrategias para un futuro negocio. Soñaba con una vida en la que no tuviera que preocuparse por las cuentas a fin de mes,
en la que pudiera brindar a su familia una estabilidad y oportunidades que ellos nunca habían tenido. Aunque el camino por delante parecía largo y lleno de desafíos, Marcos estaba listo para enfrentarlo. Con el recuerdo de su padre en su corazón y el apoyo incondicional de su madre, sabía que podía lograrlo. Así comenzó su viaje hacia la grandeza, un paso a la vez, siempre creyendo en la luz de la determinación que brillaba dentro de él. Capítulo 2. El desafío de la rutina. Los años pasaron, y Marcos continuó trabajando incansablemente para mantener a su familia. Ahora, a sus 28 años, se encontraba en un empleo estable en la misma fábrica donde había empezado una década atrás. Había ascendido a una posición de supervisión gracias a su dedicación y ética de trabajo, pero el trabajo seguía siendo agotador y rutinario. Marcos había formado su propia familia. Se casó con Ana, una mujer amorosa y comprensiva que compartía sus sueños y ambiciones. Juntos, tenían 2 hijos pequeños, Sofía y Lucas, que eran la luz de sus vidas. Aunque la vida no era fácil, el amor y la unión familiar les proporcionaban la fuerza necesaria para seguir adelante. Cada día de Marcos seguía un patrón casi invariable. Se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para su familia y se aseguraba de que todos estuvieran listos para el día. Después, se dirigía a la fábrica, donde pasaba largas horas supervisando las líneas de producción y asegurándose de que todo funcionara sin problemas. A pesar de la estabilidad que su trabajo ofrecía, Marcos sentía que algo faltaba. La rutina diaria, con sus interminables ciclos de producción, comenzaba a desgastarlo. Sabía que había más en la vida que simplemente sobrevivir. Sus sueños de crear algo propio, de ser un modelo a seguir para sus hijos y de proporcionarles una vida mejor, seguían vivos en su corazón. Ana, siempre perceptiva, notó el creciente descontento de su esposo. Una noche, mientras cenaban después de que los niños se habían ido a la cama, Ana le tomó la mano y le dijo: «Marcos, sé que este trabajo es importante para nosotros, pero no quiero que te resignes a una vida que no te hace feliz. Siempre has soñado en grande, y creo en ti. Sé que puedes lograr lo que te propongas». Estas palabras resonaron profundamente en Marcos. Decidió que era momento de actuar, de hacer algo más que simplemente soñar. Comenzó a utilizar las noches y los fines de semana para trabajar en su proyecto, una idea que había estado desarrollando en su mente durante años, un negocio propio que combinara su amor por la tecnología y su deseo de ayudar a otros. Las primeras semanas fueron difíciles. Después de largas jornadas en la fábrica, llegaba a casa exhausto, solo para pasar horas trabajando en su idea. Ana se encargaba de los niños y de la casa para darle el tiempo que necesitaba, siempre apoyándolo y alentándolo. A pesar del cansancio, Marcos sentía una renovada energía y propósito. Se inscribió en cursos en línea para aprender sobre gestión empresarial, marketing digital y desarrollo de productos. Poco a poco, fue construyendo un plan de negocio sólido y desarrollando un prototipo de su producto. Era un camino lleno de desafíos, pero Marcos estaba decidido a no rendirse. El apoyo de su familia fue crucial. Ana se convirtió en su socia y confidente, ayudándolo a refinar sus ideas y brindándole la fortaleza emocional necesaria. Sofía y Lucas, aunque pequeños, sentían el entusiasmo de su padre y lo motivaban con sus sonrisas y preguntas curiosas sobre el trabajo especial de papá. A medida que el proyecto avanzaba, Marcos enfrentó numerosos obstáculos. Desde problemas técnicos hasta la falta de financiamiento, cada día presentaba un nuevo desafío. Sin embargo, cada dificultad superada era una victoria que lo acercaba un paso más a su sueño. Finalmente, después de meses de arduo trabajo y sacrificio, Marcos logró lanzar su negocio. Aunque al principio las cosas avanzaban lentamente, su perseverancia y dedicación comenzaron a dar frutos. Su producto, una innovadora herramienta tecnológica, empezó a ganar popularidad y a atraer la atención de inversores y clientes. Marcos no solo había superado el desafío de la rutina, sino que había transformado su vida y la de su familia.
Aunque el camino hacia el éxito estaba apenas comenzando, había demostrado que, con determinación y apoyo, cualquier sueño podía hacerse realidad. Capítulo 3. Un sueño naciente. Con su negocio recién lanzado, Marcos sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que el camino hacia el éxito sería largo y lleno de desafíos, pero estaba dispuesto a enfrentarlos con la misma determinación que lo había llevado hasta allí. Cada pequeño logro era un paso más cerca de sus sueños, y cada obstáculo superado, una lección valiosa. Las primeras semanas fueron difíciles. Marcos dedicaba cada momento libre a su negocio, equilibrando sus responsabilidades en la fábrica con las demandas de ser un emprendedor. Ana continuaba apoyándolo incondicionalmente, encargándose de la casa y de los niños para que él pudiera concentrarse en su proyecto. Sus hijos, aunque pequeños, eran una fuente constante de motivación y alegría. Una noche, mientras trabajaba en su prototipo, Marcos recibió una llamada inesperada. Era un potencial inversor interesado en su producto. Había oído hablar del innovador enfoque de Marcos y quería saber más. Aunque estaba nervioso, Marcos aceptó reunirse con él, viendo la oportunidad como un paso crucial hacia la realización de su sueño. La reunión tuvo lugar en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. Marcos se preparó minuciosamente, presentando su proyecto con pasión y convicción. Habló de su visión para el futuro, de cómo su producto no solo era innovador sino también útil para la comunidad. El inversor, impresionado por su determinación y claridad, decidió darle una oportunidad. Ofreció financiar el proyecto en sus primeras etapas, proporcionando el capital necesario para que Marcos pudiera dedicar más tiempo y recursos a su negocio. Con esta nueva inyección de fondos, Marcos pudo reducir sus horas en la fábrica y concentrarse más en su negocio. Contrató a un pequeño equipo de entusiastas que compartían su visión y comenzaron a trabajar juntos para mejorar y perfeccionar el producto. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para aprender y crecer. El negocio comenzó a ganar tracción. Los clientes apreciaban la innovación y la utilidad del producto, y las críticas positivas no tardaron en llegar. Marcos se esforzaba por mantener altos estándares de calidad y servicio al cliente, asegurándose de que cada persona que usara su producto estuviera satisfecha. A medida que el negocio crecía, Marcos no perdió de vista lo que lo había llevado hasta allí. Continuó estudiando y aprendiendo, siempre buscando maneras de mejorar y expandir su empresa. Mantuvo su ética de trabajo y su humildad, recordando las lecciones que había aprendido en los años de lucha y sacrificio. Una tarde, después de una jornada especialmente productiva, Marcos y Ana se sentaron juntos en el porche de su casa. Los niños jugaban en el jardín, llenando el aire con sus risas. Ana tomó la mano de Marcos y le dijo: «Estoy tan orgullosa de ti. Has trabajado tan duro y mira lo lejos que has llegado. Sé que esto es solo el comienzo». Marcos sonrió, sintiendo una profunda gratitud por el apoyo incondicional de su esposa y el amor de su familia. Sabía que aún había mucho por hacer, pero también sabía que no estaba solo en su viaje. Con Ana a su lado y sus hijos como su mayor inspiración, estaba más determinado que nunca a seguir adelante. Con el tiempo, el negocio de Marcos se convirtió en un referente en su industria. No solo había creado una nueva forma de vida para su familia, sino que también había generado empleo y oportunidades para otros en su comunidad. Su historia de perseverancia y superación personal inspiraba a muchos, demostrando que con esfuerzo, dedicación y un poco de ayuda, cualquier sueño podía hacerse realidad. Marcos había logrado mucho, pero su viaje no terminaba allí. Seguía soñando en grande, siempre buscando nuevas metas y desafíos. Sabía que el verdadero éxito no se medía solo en términos materiales, sino en la capacidad de hacer una diferencia positiva en el mundo. Con esta convicción en su corazón, Marcos continuó su camino, siempre persiguiendo la luz de la determinación que lo había guiado desde el principio. Capítulo 4. Obstáculos y lecciones. Con su negocio en pleno crecimiento, Marcos experimentó tanto éxitos como dificultades.
A medida que la demanda por su producto aumentaba, también lo hacían los desafíos. Gestionar un negocio en expansión era una tarea compleja que requería habilidades y conocimientos que él aún estaba aprendiendo a desarrollar. Sin embargo, cada obstáculo representaba una oportunidad para crecer y aprender. Una de las primeras grandes pruebas llegó cuando un competidor lanzó un producto similar al mercado. La competencia era feroz, y Marcos se dio cuenta de que necesitaría innovar constantemente para mantener su ventaja. Con su equipo, comenzó a trabajar en mejoras y nuevas funcionalidades para su producto. Pasaban largas horas en la oficina, ideando y experimentando, siempre buscando maneras de superar a la competencia. Durante este tiempo, Marcos también enfrentó desafíos personales. El equilibrio entre su vida profesional y su vida familiar se volvió más complicado. Había noches en las que llegaba tarde a casa, sintiéndose culpable por no pasar suficiente tiempo con Ana y sus hijos. Ana, aunque comprensiva, también sentía la carga del sacrificio. Sin embargo, siempre se mantuvo a su lado, recordándole la importancia de su misión y el impacto positivo que estaba teniendo. Un fin de semana, Marcos decidió que era tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Llevó a su familia a una cabaña en el campo para un merecido descanso. Lejos del bullicio de la ciudad y las presiones del negocio, pudo relajarse y reconectar con Ana y los niños. Durante largas caminatas por el bosque, habló con Ana sobre sus preocupaciones y miedos. Ella le recordó que, aunque el trabajo era importante, su bienestar y el de su familia eran lo primordial. Esa breve escapada le dio a Marcos la claridad que necesitaba. Decidió implementar cambios en su rutina para asegurarse de tener tiempo de calidad con su familia. Delegó más responsabilidades a su equipo y estableció límites claros entre su vida laboral y personal. Este equilibrio renovado no solo mejoró su bienestar, sino que también lo hizo más eficiente y creativo en su trabajo. Otro obstáculo significativo fue la crisis financiera que golpeó a su negocio. Una inversión que había esperado no se materializó, dejando un vacío en su presupuesto. Marcos se sintió abrumado por la presión financiera y la incertidumbre sobre el futuro. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió enfrentar la situación de frente. Se reunió con su equipo y juntos idearon un plan de contingencia. Redujeron costos, optimizaron procesos y buscaron nuevas oportunidades de ingresos. Esta crisis financiera resultó ser una lección valiosa. Marcos aprendió a ser más prudente con los recursos y a siempre tener un plan de respaldo. La experiencia fortaleció la resiliencia de su equipo y su capacidad para adaptarse a situaciones adversas. A pesar de los desafíos, el negocio de Marcos continuó creciendo. Recibió varios premios por innovación y su enfoque en el cliente, lo que aumentó la credibilidad y la visibilidad de su empresa. Las críticas positivas siguieron llegando, y su base de clientes se expandió significativamente. A medida que el éxito se consolidaba, Marcos nunca olvidó las lecciones aprendidas en el camino. Siempre se aseguró de mantenerse conectado con sus empleados, creando un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Fomentó una cultura de aprendizaje continuo y apoyo mutuo, sabiendo que el éxito de su empresa dependía del esfuerzo colectivo. Un día, mientras revisaba el progreso de su empresa, Marcos se dio cuenta de cuánto había logrado. No solo había transformado su vida y la de su familia, sino que también había creado empleo y oportunidades para muchas otras personas. Su historia de perseverancia y superación personal inspiraba a otros a creer en sí mismos y a luchar por sus sueños. Con gratitud y humildad, Marcos entendió que su viaje aún no había terminado. Había mucho más por hacer y muchas más vidas por impactar. Con cada obstáculo superado y cada lección aprendida, se sentía más preparado y motivado para enfrentar los desafíos futuros. La luz de la determinación seguía brillando intensamente en su corazón, guiándolo hacia nuevos horizontes y recordándole que, con esfuerzo y fe, cualquier sueño podía hacerse realidad. Capítulo 5. El amanecer de una nueva vida. El negocio de Marcos continuó prosperando, y con cada éxito, su confianza y visión se expandieron.
La empresa que había comenzado como un sueño ahora era una realidad vibrante y en constante crecimiento. La herramienta tecnológica que había desarrollado no solo se había ganado un lugar en el mercado, sino que también había mejorado la vida de muchos de sus usuarios. Sin embargo, Marcos sabía que el verdadero éxito no radicaba únicamente en los logros materiales, sino en el impacto positivo que podía generar. Una mañana, mientras tomaba su café en el balcón de su casa, Marcos se permitió un momento para reflexionar sobre su viaje. Desde los días difíciles en la fábrica hasta el lanzamiento de su negocio, había recorrido un largo camino. Aunque estaba orgulloso de sus logros, también era consciente de las muchas personas que lo habían apoyado a lo largo del camino: su madre, que le había enseñado el valor del trabajo duro, su esposa Ana, que había sido su roca inquebrantable, y sus hijos, que eran su inspiración diaria. Decidido a devolver a su comunidad lo que había recibido, Marcos comenzó a buscar formas de hacer una diferencia más allá de su empresa. Una idea surgió mientras asistía a una conferencia sobre emprendimiento social. Inspirado por las historias de otros emprendedores que estaban usando sus negocios para abordar problemas sociales, decidió que era momento de expandir su visión. Junto con Ana y su equipo, Marcos diseñó un programa de capacitación para jóvenes emprendedores en su ciudad. Quería ofrecerles las herramientas y el conocimiento que él había adquirido a través de años de experiencia y aprendizaje. El programa se enfocaba en habilidades empresariales, innovación tecnológica y liderazgo, con el objetivo de empoderar a la próxima generación para que pudieran crear sus propios caminos hacia el éxito. El lanzamiento del programa fue un hito significativo. Los primeros participantes, jóvenes llenos de entusiasmo y grandes ideas, comenzaron a asistir a los talleres y sesiones de mentoría. Ver su crecimiento y desarrollo fue una experiencia profundamente gratificante para Marcos. Cada éxito de los jóvenes emprendedores era una reafirmación de que su misión iba más allá de su propio negocio. Mientras tanto, su empresa seguía evolucionando. Marcos y su equipo continuaban innovando, lanzando nuevas versiones de su producto y expandiéndose a nuevos mercados. Las alianzas estratégicas con otras empresas y organizaciones les permitieron llegar a más personas y tener un mayor impacto. A pesar del crecimiento, Marcos se aseguraba de mantener los valores y la ética que habían sido fundamentales desde el inicio. Un día, mientras asistía a una ceremonia de graduación del programa de capacitación, uno de los jóvenes participantes se acercó a Marcos. Con una mirada de profunda gratitud, le dijo: «Gracias a usted, he podido convertir mi idea en una realidad. Su ejemplo y apoyo han cambiado mi vida». Estas palabras resonaron en el corazón de Marcos, recordándole el verdadero propósito de su trabajo. Con el tiempo, el impacto de Marcos se extendió más allá de su comunidad local. Su historia de perseverancia, resiliencia y compromiso con el bien común fue compartida en conferencias y publicaciones, inspirando a otros emprendedores alrededor del mundo. La empresa que había comenzado como un pequeño sueño se había convertido en un símbolo de lo que se podía lograr con determinación y un espíritu altruista. En casa, la vida también había mejorado significativamente. Marcos y Ana habían encontrado un equilibrio saludable entre su trabajo y su vida familiar. Los momentos compartidos con Sofía y Lucas eran ahora más frecuentes y significativos. La familia disfrutaba de pequeñas escapadas, noches de juegos y conversaciones profundas sobre sus sueños y aspiraciones. Marcos se aseguraba de inculcar en sus hijos los mismos valores de trabajo duro y perseverancia que lo habían guiado a él. Una tarde, mientras caminaba por la playa con Ana, Marcos reflexionó sobre todo lo que habían logrado juntos. «Hemos recorrido un largo camino», dijo, mirando el horizonte. Ana asintió y sonrió, «y lo mejor es que aún tenemos mucho por hacer. Sigamos adelante, juntos». Marcos sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Con cada amanecer, se despertaba con una renovada determinación de seguir creciendo, aprendiendo y contribuyendo. Había encontrado su propósito, y con el apoyo de su familia y comunidad, estaba decidido a continuar haciendo una diferencia. La luz de la determinación seguía brillando intensamente en su corazón, guiándolo hacia nuevos horizontes y recordándole que,
con esfuerzo y fe, cualquier sueño podía hacerse realidad. Capítulo 6. La mejor versión de sí mismo. Los años pasaron y la vida de Marcos y su familia había cambiado radicalmente. Su negocio no solo había prosperado, sino que se había convertido en un referente de innovación y responsabilidad social. Marcos había logrado transformar sus sueños en una realidad palpable, y con ello, había mejorado no solo su vida, sino también la de muchos otros. A pesar de estos logros, Marcos nunca se conformó. Siempre buscó maneras de crecer y aprender. Sabía que ser la mejor versión de sí mismo no era un destino, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y mejora personal. Una mañana, mientras Marcos revisaba su correo electrónico, encontró una invitación para hablar en una prestigiosa conferencia internacional sobre innovación y liderazgo. La invitación provenía de una organización que admiraba desde hacía mucho tiempo. Era una oportunidad increíble para compartir su historia y su visión con un público más amplio. Marcos aceptó la invitación con entusiasmo. Dedicó semanas a preparar su discurso, reflexionando sobre su viaje y las lecciones que había aprendido. Quería transmitir no solo su éxito, sino también los desafíos y fracasos que había enfrentado en el camino. Sabía que estos momentos de dificultad eran tan importantes como los triunfos, ya que habían moldeado su carácter y su determinación. El día de la conferencia llegó, y Marcos se encontró frente a una audiencia llena de emprendedores, líderes empresariales y jóvenes soñadores. Tomó una profunda respiración y comenzó a hablar, compartiendo su historia con una honestidad y pasión que conmovieron a todos los presentes. Habló de su infancia, de las dificultades financieras, de las largas horas en la fábrica y del apoyo incondicional de su familia. Pero, sobre todo, habló de la importancia de la perseverancia, la resiliencia y la fe en uno mismo. El discurso de Marcos fue recibido con una ovación de pie. Muchas personas se acercaron después para agradecerle por su inspiración y compartir cómo su historia había tocado sus vidas. Fue un momento de profunda satisfacción y gratitud para Marcos, quien comprendió que su viaje no solo había sido personal, sino que también tenía el poder de impactar y motivar a otros. Con el tiempo, Marcos decidió que quería hacer aún más. Inició una fundación con el objetivo de apoyar a jóvenes emprendedores de comunidades desfavorecidas. La fundación ofrecía becas, mentoría y recursos para ayudar a estos jóvenes a desarrollar sus ideas y alcanzar sus sueños. Marcos dedicaba gran parte de su tiempo a la fundación, viendo en ello una manera de devolver a la comunidad lo que había recibido y más. La fundación se convirtió en un éxito rotundo, ayudando a cientos de jóvenes a lanzar sus propios negocios y proyectos. Marcos veía reflejada en ellos su propia lucha y determinación, y cada historia de éxito era una confirmación de que estaba en el camino correcto. En casa, la vida también era plena. Marcos y Ana continuaban disfrutando de una relación sólida y amorosa, apoyándose mutuamente en todos sus proyectos. Sofía y Lucas crecían rápidamente, mostrando cada día más interés en el trabajo de su padre y en sus propias pasiones. Marcos se aseguraba de estar presente en sus vidas, asistiendo a sus eventos escolares, entrenamientos deportivos y pasando tiempo de calidad con ellos. Una tarde, mientras paseaban por un parque, Sofía le dijo a su padre: «Papá, quiero ser como tú cuando sea grande. Quiero ayudar a las personas y hacer del mundo un lugar mejor». Estas palabras llenaron de orgullo y emoción a Marcos, quien respondió: «Puedes ser lo que quieras, Sofía. Solo necesitas creer en ti misma y trabajar duro. Yo siempre estaré aquí para apoyarte». A medida que el tiempo pasaba, Marcos se dio cuenta de que ser la mejor versión de sí mismo no se trataba solo de alcanzar metas externas, sino también de cultivar una vida equilibrada y significativa. Continuó dedicando tiempo a su desarrollo personal, practicando la meditación, el ejercicio y la lectura. Se rodeó de personas positivas y continuó aprendiendo de cada experiencia. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Marcos reflexionó sobre su viaje. Había logrado mucho, pero también sabía que siempre habría nuevos desafíos y oportunidades para crecer.
Estaba listo para enfrentarlos con la misma determinación y pasión que lo habían llevado hasta allí. La luz de la determinación seguía brillando intensamente en su corazón, recordándole que el verdadero éxito se encontraba en el viaje mismo y en la capacidad de seguir creciendo y aprendiendo cada día. Con una sonrisa, Marcos se durmió, sabiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades y que, con esfuerzo y fe, cualquier sueño podía hacerse realidad. Capítulo 7. El legado de la determinación. Con el paso del tiempo, la vida de Marcos había llegado a un punto de estabilidad y satisfacción. Su empresa seguía siendo un modelo de innovación y éxito, y su fundación había ayudado a incontables jóvenes emprendedores a hacer realidad sus sueños. Sin embargo, Marcos sabía que su viaje de crecimiento personal y profesional nunca terminaría. Estaba comprometido a seguir aprendiendo, enseñando y dejando un legado duradero. Una mañana, Marcos recibió una carta inesperada. Provenía de una universidad local que le ofrecía la oportunidad de convertirse en profesor adjunto de emprendimiento. Querían que compartiera sus experiencias y conocimientos con la próxima generación de líderes. Después de discutirlo con Ana y reflexionar sobre la propuesta, decidió aceptar. Vio en esta oportunidad una nueva manera de impactar positivamente en la vida de otros. El primer día de clases, Marcos se encontró frente a un grupo de estudiantes ansiosos por aprender. Al mirar sus rostros, recordó sus propios días de juventud, cuando todo lo que tenía eran sueños y una inquebrantable determinación. Comenzó su primera lección contando su historia, desde sus humildes comienzos hasta el éxito y los desafíos que había enfrentado. Los estudiantes escuchaban atentamente, inspirados por su autenticidad y pasión. Las clases de Marcos no se limitaban a teoría empresarial. Enfatizaba la importancia de la resiliencia, la adaptabilidad y el equilibrio entre la vida personal y profesional. Organizaba talleres prácticos, invitaba a otros emprendedores a compartir sus experiencias y siempre estaba disponible para ofrecer mentoría y apoyo. Una de sus estudiantes, Clara, destacó por su dedicación y creatividad. Provenía de un entorno desfavorecido y estaba decidida a crear una aplicación que ayudara a las comunidades rurales a acceder a recursos educativos. Marcos vio en Clara el mismo fuego que había tenido en sus ojos años atrás y se comprometió a apoyarla en su viaje. Trabajaron juntos en su proyecto, enfrentando desafíos y celebrando cada pequeño logro. Con el tiempo, la aplicación de Clara se lanzó con gran éxito, transformando vidas y abriendo nuevas oportunidades para muchos. En la ceremonia de lanzamiento, Clara agradeció a Marcos por su guía y apoyo, reconociendo que su ejemplo había sido una fuente constante de inspiración. Mientras tanto, la fundación de Marcos continuaba expandiéndose. Iniciaron nuevos programas, incluyendo becas internacionales y alianzas con otras organizaciones para maximizar su impacto. La comunidad local también se benefició, ya que muchos de los graduados de la fundación regresaban para retribuir y ayudar a otros. En casa, Marcos y Ana celebraban los logros de su familia. Sofía y Lucas seguían creciendo, desarrollando sus propios intereses y habilidades. Sofía, inspirada por el trabajo de su padre, decidió estudiar ciencias ambientales para contribuir a la protección del planeta. Lucas, por su parte, mostró un talento innato para la música y comenzó a componer sus propias piezas. Una tarde, la familia se reunió en el jardín para celebrar el cumpleaños de Ana. Mientras disfrutaban de la comida y las risas, Marcos se tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que habían vivido juntos. Habían superado desafíos, celebrado victorias, y lo más importante, se habían mantenido unidos. Al final del día, Marcos se dirigió a sus seres queridos con gratitud: todo lo que hemos logrado ha sido gracias a nuestro amor y apoyo mutuo. No importa cuán difíciles sean los tiempos, siempre encontraremos la manera de salir adelante juntos. Ustedes son mi inspiración y mi fuerza. Marcos sabía que su legado no se mediría solo en términos de éxito empresarial, sino en el impacto positivo que había tenido en la vida de las personas. Había enseñado a otros a creer en sí mismos, a perseverar frente a la adversidad y a buscar siempre ser la mejor versión de sí mismos.
Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Marcos continuó su viaje. Sabía que aún había mucho por hacer, muchas vidas por tocar y muchos sueños por realizar. La luz de la determinación seguía brillando intensamente en su corazón, guiándolo hacia nuevos horizontes y recordándole que, con esfuerzo y fe, cualquier sueño podía hacerse realidad. Y así, la historia de Marcos, un joven que había luchado incansablemente por convertirse en la mejor versión de sí mismo, se convirtió en una inspiración eterna. Su legado de amor, determinación y resiliencia vivirá para siempre, recordándonos a todos que, con la determinación adecuada, no hay límites para lo que podemos lograr. Gracias por llegar hasta el final de este audiolibro. Si te ha gustado la historia de Marcos, déjamelo saber en los comentarios. También te invito a seguir este canal para enterarte de los próximos contenidos. Si crees que este audiolibro puede ser de gran valor para alguien más, puedes compartírselo y seguramente te lo agradecerá. Gracias y hasta la próxima.